A continuación, en este video les presentaré lo que son las citas textuales para las personas que estén realizando algún trabajo de investigación y estén batallando con este tipo de citas. Inclusión de citas textuales. Una cita textual se refiere a la inclusión en nuestro trabajo de ideas de un texto o de un autor, que se anota literalmente y a las cuales se les debe de dar crédito para no llegar al plagio de ellas. La cita textual se refiere a la inclusión de ideas de un texto o de un autor. Ofrece información sobre el autor anotando su apellido o apellidos. Señala el año de la publicación utilizada. Anota la página de la cual se extrajo el texto. Las palabras o frases omitidas del texto copiado se reemplazan con puntos suspensivos. La cita se puede realizar de manera textual o parafraseada. Depende del número de palabras citadas para configurar la cita textual o parafraseada. Menos de 40 palabras en una cita indica que debe anotarse en el texto con comillas e incluir con letra cursiva. Iría a punto después de anotar la fuente. Tipos de citas: directas e indirectas. Las directas responden a ciertos cuestionamientos: ¿qué dijo?, ¿quién?, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿dónde? Las citas textuales directas se dividen en cortas o largas. Cita directa corta. Es la cita de menos de 40 palabras, se incluye dentro del texto que estamos redactando entre comillas dobles. La cita directa larga es la cita de 40 palabras en adelante, se incluye en párrafo aparte de nuestro escrito, con sangría francesa y sin paréntesis o comillas. Indirectas solo responden a ¿qué dijo?, ¿quién?, ¿cuándo? No importa su extensión, solo debe de ser una paráfrasis o resumen. Se puede incluir al inicio, en medio o al final del párrafo. Citas de menos de 40 palabras. Cuando la cita tiene menos de 40 palabras, se escribe inmersa en el texto y entre comillas. Se escribe punto después de finalizar la cita y todos los datos. La cita directa corta con énfasis en el autor. Dice que sus elementos es el apellido del autor, solo el primer apellido. Año del texto citado. Entre paréntesis va el año en que se publicó el texto citado. La cita entre comillas dobles se transcribe el texto a citar con menos de 40 palabras porque es corta. Al final de la cita, entre paréntesis, se pone la página del libro o artículo que fue citado. Aquí vemos un ejemplo de la cita directa corta con énfasis en el autor. A continuación, una cita basada en el texto. Cita directa corta con énfasis en el texto. Esta se cita entre comillas dobles, se transcribe el texto a citar menor a 40 palabras. Al finalizar la cita, primero el apellido del autor, el primero o más conocido, según el año en que se publicó el texto citado, y tercero la página donde se encuentra el fragmento citado. Estos tres elementos se separan por comas y se encierran entre paréntesis. Cita directa larga. Elementos. Cita sin comillas en un párrafo aparte de nuestro escrito con sangría francesa y sin paréntesis, o comillas se transcribe el texto a citar y finaliza con punto. Conviene señalar que la sangría francesa, según el formato APA, es cuando la primera línea del párrafo queda en el margen izquierdo y a partir de la siguiente línea todas llevan una sangría de 5 espacios. Datos de la cita. Este elemento contiene primero el apellido del autor, después del año en que se publicó el texto citado y por último la página donde se encuentra el fragmento citado. Estos tres elementos se separan por comas y se encierran entre paréntesis. Cuando no tengamos el dato de la fecha, se anota S.F. en vez del año en la cita en el texto. En la referencia, en vez del año, se debe poner sin fecha. Esta es una cita de más de 40 palabras. Una cita basada en el texto. Las citas que tienen más de 40 palabras se escriben aparte del texto con sangría, un tamaño de letra, un punto menor y sin comillas. Al final de la cita se coloca el punto antes de los datos. Recuerden que en las citas con menos de 40 palabras el punto se pone después. De igual forma, la organización de los datos puede variar según donde se ponga el énfasis, al igual que en el caso anterior. Esta es una cita basada en el autor.
Aquí vemos que la referencia al autor al principio de la cita, el apellido, el año, luego la cita, terminamos la cita, el punto y la página entre paréntesis, perdón. Cita de parafraseo o no literal. En la cita de parafraseo se utilizan las ideas de un autor, pero no en forma textual, sino que se expresen en palabras propias del escritor. En esta cita es necesario incluir el apellido del autor y el año de la publicación. Asimismo, puede variar de acuerdo al énfasis que se haga. Una cita de parafraseo del ejemplo anterior podría ser una cita basada en el texto, este ejemplo. Aquí tenemos una cita basada en el autor. También lleva la referencia al autor al inicio de la cita, el apellido, el año entre paréntesis, la cita. Esto sería todo, muchachos, para las personas que estén batallando con este tipo de citas en su investigación. Aquí les dejo para que se den una idea. Gracias.